Bien, muy bien, gracias por el dato. Entonces, avancemos directamente a la primera parte y empezamos con la definición de lo que es la criptología. Básicamente, podríamos decir que la criptología es la columna vertebral de la seguridad informática. O sea, no existe ninguna acción, ningún mecanismo en seguridad informática que no incluya el uso de criptografía. Antiguamente, digamos, en sus principios, esto estaba dedicado exclusivamente al ocultamiento de información, ¿no es cierto? Dejar que la información quede exclusivamente en manos de aquellos que estén autorizados. Bueno, eso es simplemente lo que hoy conocemos como confidencialidad y es una de las 4 patas en las cuales se basa la criptografía. Ahora, la criptología es un concepto más amplio porque abarca tanto la criptografía propiamente dicha como el criptoanálisis, ¿no? Esta es una función inversa, digamos. La criptografía trata de proteger en general y el criptoanálisis trata de quebrar. Y después tenemos una rama lateral, esteganografía, que la vamos a mencionar simplemente porque hoy día no la consideramos como parte de la criptología científica. La criptología en sí, entonces, abarca estos 2 aspectos principales. La parte más científica, o sea, aquella que sigue un método, es la parte de criptografía y de criptoanálisis. Y la esteganografía es más bien una actividad más creativa, artística, y que tiene sus características que vamos a ver brevemente a lo largo de estas placas. Entonces, la parte científica de la criptología, que es la que nos interesa a nosotros, está formado por lo que podemos llamar los mecanismos de defensa de la información, que es la criptografía, y la parte de ataque a esos mecanismos, ese criptoanálisis. Entonces acá hay una dualidad entre gente que trabaja en la construcción de protocolos y de primitivas, etcétera, y otros que se dedican a atacarlos. En realidad, las 2 funcionalidades se encuentran centradas en los mismos actores, ¿no es cierto? Porque el que está desarrollando continuamente tiene que pensar en que lo que está haciendo puede llegar a ser atacado. O sea que hay digamos, un rol dual en los actores que ejercen criptografía o desarrollan métodos criptográficos. Están continuamente pensando en el ataque. Pero por el otro lado, para aquellas funciones que ya están estandarizadas o que son conocidas por el público, digamos, hay equipos que se dedican exclusivamente a buscar las debilidades en todos los mecanismos que se han desarrollado. Bueno, dijimos que la esteganografía es más bien una actividad artística y lo que se dedica es a ocultar mensajes adentro de otros, ¿no? Otros mensajes, que son justamente los portadores. Lo fundamental es el uso en esteganografía de imágenes, sería el método principal, o sea, el ocultamiento de información adentro de imágenes. Y esto ocurre gracias a la redundancia en el almacenamiento de estas imágenes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en formato no comprimido, nosotros usamos
3 bytes para el almacenamiento de cada uno de los píxeles, ¿no es cierto? Las unidades gráficas son los cuadraditos que uno alcanza a través de la resolución de la imagen. Y cada uno de ellos está especificado por un byte. O sea, en total son 24 bits dedicados a cada píxel en el formato BMP, y ahí se almacenan las intensidades del color rojo, el color verde y el color azul, que son respectivamente el RGB que vemos acá. Resulta ser que el ojo humano no puede distinguir los bits menos significativos de cada uno de estos bytes, ¿no? Por ejemplo, si el rojo de arriba contiene el byte 32, los 2 últimos bits no pueden llegar a ser distinguidos por el ojo humano. Desde ya que hay métodos analíticos que permiten descubrir que se ha ocultado información, especialmente si viene en este formato como lo estamos explicando acá. Pero uno podría ir ocultando en los píxeles sucesivos, usando los 2 últimos bits, podría estar ocultando un texto binario. Hay programas de uso libre, como el que mostramos ahí abajo, que permiten hacer directamente esta operación. Entonces, el ocultamiento, resumiendo, viene de esta manera. Lo que hacemos es tomar de los 3 bytes que definen cada píxel los 2 últimos bits y los usamos para almacenar información. Y eso es un mensaje, lógicamente, que la persona que lo recibe tiene que saber cuál es la imagen y dónde, en qué píxel comienza y dónde termina el mensaje, ¿no es cierto? Normalmente no se usa toda la imagen, sino una región interna. Y la posición inicial del píxel es como que forma parte de una clave que se ha convenido entre un emisor y un receptor. Esto genéricamente se conoce como seguridad por oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros ocultamos el método acá. Y esto en la práctica hay que evitarlo. O sea, el criptógrafo en general, usando método científico, trata de evitar la seguridad por oscuridad y recurrir a técnicas conocidas. O sea, el método no tiene que ser oculto, sino que toda la información debe residir en una pieza de información separada que definimos como clave. Pero la posibilidad de poder inspeccionar el método y tratar de atacarlo, que es lo que hace un criptoanalista, de alguna manera favorece o va creando confianza en el uso de los métodos criptográficos. Por supuesto que uno no puede desechar totalmente esta técnica, y es que realmente se ha empleado en el pasado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, se comunicaba la gente de Al Qaeda a través de esteganografía, a través de imágenes. Y aquella persona que no está alerta de que las imágenes contienen información esteganográfica, lógicamente que no llegan a descubrir el mensaje. Así que ahí lo tenemos simplemente como un condimento especial de la criptología, pero simplemente algo como que existe, pero a lo cual en general uno trata de evitarlo, ¿no? Uno trata de evitar la esteganografía y pasar más bien a métodos estandarizados.
Bueno, el primero que explicó el tema, este tema de digamos, de evitar la oscuridad en el ocultamiento de información, fue este holandés, Kerkhoffs, que básicamente lo que dice que la seguridad de un sistema no debe depender de que el método permanezca en secreto. O sea, el método tiene que ser público. Y esto desde ya que es una base de cualquier conocimiento científico, o sea, en cualquier conocimiento científico de cualquier área que sea, siempre es importante de que lo que uno dice sea reproducible y sea reproducible por cualquiera. Entonces, evidentemente, para que sea reproducible, tiene que ser público. Y la gran ventaja de esto es que poco a poco se van probando a lo largo del tiempo las debilidades en los métodos criptográficos y corrigiéndolos. O sea que hay un trabajo, digamos, casi permanente en el desarrollo y en encontrar debilidades en los métodos que se van haciendo. A veces son los mismos autores que encuentran esas debilidades y las corrigen, y a veces vienen por parte de terceros. Eso depende. Muy bien. La criptografía, que dijimos que es una de las áreas de la criptología, recordemos que la criptología es más amplia, se dedica básicamente a 4 objetivos. El principal y el más antiguo de todos es el de la confidencialidad, o sea, ocultar la información para que solamente sea adquirida por aquellos que estén autorizados a ver esa información. O sea, hay método de bloqueo de información. Nosotros mandamos información, pero el único que lo va a poder apreciar y recibir es aquel que esté autorizado. Y para eso, bueno, están todos los métodos que vamos a ir describiendo a lo largo de estas charlas. El segundo objetivo es el de integridad de la información, que esto nace un poco con la era informática, en la cual la información se transmite por medios computacionales. La integridad se refiere a que nosotros tenemos que estar en condiciones de ver si una información recibida o almacenada si ha sufrido algún cambio desde el momento en el cual se origina. O sea, si tenemos una persona que genera información de cualquier tipo y se la envía a otra persona, el receptor tiene que estar en condiciones de verificar de que no hubo ninguna alteración en tránsito. Y lo mismo vale para el almacenamiento de la información. O sea, si nosotros generamos, por ejemplo, un backup de un disco rígido y nos interesa a lo largo del tiempo controlar de que no ha habido ningún cambio en digamos, esa información almacenada, recurrimos a algún método de control de integridad. La autenticación se refiere a certificar de alguna forma quién es el que ha originado la información. Entonces, hay métodos de autenticación que son clásicos, que todos nosotros usamos diariamente, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y por último, el repudio, que se refiere a que una persona no puede desdecir las acciones que va ejecutando con cualquier tipo de transacción. Por ejemplo, esto es muy importante para toda la parte de comercio electrónico, pero en general, cuando se transmite información sensible, es importante que la persona que lo emita esa información sensible, no se desdiga después. Bueno, esto hay técnicas para evitar el repudio.
Entonces, ¿cómo se consigue la confidencialidad? Y disculpen que yo voy a andar un poquito rápido en esto, porque son conceptos muy básicos y que seguramente la mayoría conoce. Sin embargo, como dije antes, si hay alguna cuestión, alguna duda que surge, por favor me interrumpen y voy a tratar de aclarar. Bueno, el esquema básico de confidencialidad es lo que vemos acá. Tenemos a la izquierda un sitio, una entidad que tiene una cierta pieza de información que vamos a llamar texto plano. Eso de texto plano en realidad es un anglicismo, ¿no? Eso porque en inglés esto se califica como plain text y bueno, lo han traducido como texto plano, que posiblemente no sea la mejor forma de denominarlo, pero es habitual y está prácticamente aprobada por todo el mundo hispano. Entonces, el texto plano es la pieza de información, cualquiera que sea, que una persona quiere transmitir. Bueno, a través de un método y una clave, y hablemos en general entonces de métodos conocidos, o sea, métodos estandarizados, y una pieza de información reservada, que es la única que hay que ocultar de alguna manera. Es una clave secreta, que es la clave K que aparece acá. Generamos una transformación del texto plano en lo que conocemos como texto cifrado. Y eso es lo que se transmite por un canal inseguro. Seguro porque se supone que un oponente puede estar ahí en el medio espiando el cifrado, o sea, pero el oponente tiene que tener el cifrado en mano y no tiene que estar en condiciones de poder recuperar la información porque no posee la clave K. Cuando llega al receptor legítimo, usando la clave K y un método que está asociado con el método de encripción y que llamamos método de desencripción acá, usando la misma clave, recupera el texto plano. O sea, este es el procedimiento básico en todos los mecanismos que impliquen confidencialidad. Después vamos a ver que hay variantes internas en lo que se refiere a la administración de las claves y todo lo demás, pero básicamente esto es la confidencialidad y el primer objetivo de la criptografía. Respecto a la integridad, existen funciones conocidas como funciones hashing. Ahí vemos una máquina picadora de carne y en realidad hashing significa eso, ¿no es cierto? Picar información, en este caso, significa simplemente cortarla, digamos, en trozos pequeños. Y lo que se hace en un mecanismo de hashing es tomar la información de entrada y transformarla en un código binario de una longitud determinada. En general es una longitud relativamente corta que es independiente de la longitud del texto de entrada, ¿no? Entonces, la característica de las funciones de hash criptográficas o funciones de hash, digamos, criptográficamente seguras, como las denominamos, es que el cambio de un solo bit en la información de entrada genera digamos, un recorte o hashing totalmente diferente. O sea, ahí hay un efecto de lo que se conoce como efecto de avalancha, en el cual un pequeño cambio en la entrada produce un gran cambio en la salida, ¿no? Es como si fuera una avalancha de nieve, que por ahí el lanzamiento de una piedra simplemente hace que se derrumbe una ladera de una montaña. Bueno, más o menos lo mismo. Lo que pasa que tiene la característica, estas funciones de integridad, que dado el hashing, o sea, la pieza de información sintética que aparece acá a la derecha,
no permite reconocer cuál sería un mensaje posible que lo haya generado, ¿no? Esto es lo que se llama resistencia a la preimagen. La preimagen es lo que acá está en color turquesa, pasa por esa caja negra que es la función de hashing, que no tiene por qué conocerla el usuario, y el resultado es la imagen, lo que está a la derecha, ¿no? En color bordeaux. Muy bien. Y por último, no es lo último, pero sí es el tercer punto, que sería la certificación de origen, que es identificar de dónde vino esa información, o por lo menos asegurarse de que el que dice que mandó esa información es realmente el autor, por un lado. Y por el otro lado, el que quiera acceder a algún servicio informático, cualquiera que sea, tiene que presentar sus credenciales, ¿no? Como quien entrega su DNI, bueno, de esa manera, ¿cuáles son los mecanismos que pueden llegar a asegurar una certificación de origen? Y de esto se trata este tercer punto de la criptografía. Y por último, el no repudio, ¿no? Bueno, el no repudio fundamentalmente es esencial para todo lo que sea comercio electrónico, ¿no? Como quien firma un cheque y no puede después decirle al banco que no lo firmó, ¿no es cierto? Entonces, acá tiene que haber un mecanismo especial que permite evitar el repudio, cosa que se logra perfectamente con los métodos criptográficos. Ahora, nosotros vamos a ver acá algunos conceptos básicos, muy básicos, y los vemos muy por encima, o sea que esto es simplemente un paneo inicial sobre lo que es la criptografía, pero vamos a verlos en forma muy somera. Bueno, desde ya que la confidencialidad, ¿dónde se aplica? Hay información que es pública. Bueno, si la información es pública, evidentemente no requiere ningún tipo de protección. Y a medida que la información se vuelve más confidencial, se van usando distintos métodos criptográficos para asegurar esa confidencialidad, desde métodos de protección mínima hasta métodos de protección máxima, lo que llamamos ahí hoy día como grado militar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de protección de grado militar, estamos hablando de la máxima protección posible. Por ejemplo, una idea muy elemental y muy simple que después vamos a volver a ver, consiste en tomar un texto cualquiera, en este caso es este trabalenguas que aparece ahí en rojo, y transformar por algún método cada letra en otra, o sea, hacer una sustitución. Este es un típico método de sustitución simple en este caso, porque es uniforme. Digamos, acá, por ejemplo, hay un desplazamiento que hace que a cada letra A, cuando aparezca, el texto cifrado correspondiente se lo transforme en una D, la B en una E y así sucesivamente. Y esto se realiza en forma cíclica, ¿no es cierto? Acá hay un ciclo porque la Z, por ejemplo, se transforma en la C y la X se transforma en la A. O sea, es como que uno habla de una cinta rotatoria en la cual hace un desplazamiento de letras desde su posición en el alfabeto a una nueva posición. Bueno, esto es un método muy elemental de confidencialidad. Obviamente esto se ha usado en la antigüedad, hoy día no tendría ningún sentido hacerlo porque es trivial el ataque criptoanalítico. Para integridad tenemos distintas formas de proceder. En general, el texto pasa por lo que sería una especie de embudo de compresión que termina dando un conjunto, un string binario con una cierta longitud fija
que hoy día, estandarizado, puede estar entre 128, 256 hasta 1024 bits, ¿no es cierto? Ahora, imagínense que 1024 bits es una cantidad ínfima, estamos hablando de 128 bytes, respecto a los textos que se manejan. Y ese texto puede ser que sea un disco rígido completo, ¿no es cierto? Con sus 2 o 3 terabytes, pasando por esa picadora de información, que es ese embudo que ven ahí en el gráfico, y que termina dando un número pequeño. Pero ese número pequeño es extremadamente sensible a cualquier cambio en la información de entrada, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y lógicamente, cuando se diseña un método de control de integridad, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, ese efecto de avalancha que hemos mencionado antes. Entonces, acá hay distintas posibilidades. Vamos a lo más simple de todos. Si nosotros a cada letra le hacemos corresponder, por ejemplo, un número, donde la A tiene el número 0 y la Z el número 25, por ejemplo, dejamos de lado la ñ, queda afuera de este juego. Si nosotros sumamos esos números, obtenemos un hashing muy elemental, un hashing numérico, que de alguna manera, si se modifica uno de los caracteres, por ejemplo, si en vez de la letra E se hubiera puesto la letra A, ese número varía. Por supuesto que este sistema no resiste cambios múltiples, ¿no es cierto?, que suelen ocurrir. O sea, no tiene, y generalmente en la transmisión de información puede haber una cierta chance baja de cambio de algún bit, y resulta cada vez más raro de que simultáneamente se modifiquen varios bits, pero puede ocurrir. Evidentemente este método no lo resiste. Lo mismo pasa con lo que ustedes seguramente conocen como control el control de paridad, ¿no es cierto?, que sería un método muy elemental de hashing y que consiste simplemente en que de cada byte de información se reserva el bit menos significativo para setearlo, o el más significativo según el caso, para setearlo en 1 o en 0 para conservar un número par o un número impar de unos en ese texto, en ese byte. De esa manera, cualquier modificación en los 7 bits restantes se va a ver reflejada en su control de paridad. Así que bueno, esto evidentemente es lo más simple de lo más simple, y ya vamos a ver de que esto que hoy día está extremadamente sofisticado. Bueno, también uno puede hacer un control de integridad a través de un método biométrico, que los métodos biométricos lo único que requieren es un convertidor que transforme la información analógica en digital. Una vez que tenemos la información digital, a través de puntos característicos, por ejemplo una huella, conocidos como minucias, cuando uno extrae esas minucias de cualquier sistema biométrico, las transforma en información digital, y finalmente sobre esa información digital se aplican los métodos de control de integridad. Para certificación de origen, que sería el tercer objetivo, que es la autenticación, nosotros, especialmente en todo lo que se refiere a autenticación remota, o sea que lo que nosotros hacemos es o hacer encuentros cara a cara, en el cual no hace falta ninguna certificación de origen, más allá de la presentación de algún documento de identidad. Pero cuando hablamos de autenticación remota, nosotros no sabemos con quién estamos conectados. Entonces, hay varias técnicas metidas. La más simple de todas es la conocida, que ustedes archi conocen, que es el usuario y password.
Ya vamos a ver de que esto es una autenticación muy débil y que ha sido suficientemente fortificada con métodos un poco más sofisticados. Por ejemplo, el uso de tokens o mediante una password de uso único, que se puede representar con la sigla en inglés, digamos, OTP, One Time Password, que es un generador de números o de binarios pseudo aleatorios. Después vamos a hablar bastante sobre esto por el importante rol que cumple toda la pseudo aleatoriedad en la criptografía. Bueno, esto es lo que seguramente muchos de ustedes usan en el ingreso a ciertas funciones de home banking, donde se les exige aportar el token correspondiente. O sea, no solo en home banking lo tiene el Google Authenticator, o sea, sistemas que lo que hacen en función del tiempo, generalmente, o sea, siguiendo la fecha, la hora actual y el minuto actual, generan ese número. Y ese número, bueno, permite a dos puntas, lo puede tener un servidor y lo puede tener un cliente, sincronizar esa información para certificar la persona que está intentando acceder al servicio. Y por último, lo que se refiere a evitar el repudio, nosotros tenemos un método especial surgido de una categoría de criptografía que se conoce como criptografía de clave pública y que consiste en que cada entidad que participa, que puede ser una persona, pero también puede ser un equipo, un aparato físico, posee un juego de claves complementarias y que siempre aparecen por pares, de las cuales una se designa como clave pública y se da a conocer abiertamente, y la otra permanece en secreto, es lo que se conoce como clave privada. Entonces, este es un tipo de criptografía que utiliza dos claves y a través del uso de esas claves y usando la transformación de información con una clave privada, uno puede generar lo que se conoce como una firma digital. Después, digamos, esto, imagínense que esto es solamente un paneo, abuelo de pájaro, del tema del no repudio. Después vamos a entrar más específicamente en la criptografía asimétrica y cómo se utiliza la firma digital para la certificación de origen, entre otras cosas, porque la firma digital permite hacer varias acciones criptográficas simultáneas. Bueno, acá tenemos una idea de cómo uno puede llegar a implementar esta criptografía asimétrica, esta firma, a través de dispositivos físicos, que pueden ser una Smart Card, pueden ser un pendrive criptográfico, etcétera. O sea, a través de distintos dispositivos físicos donde se pueda llegar a almacenar esa clave que uno quiere mantener en secreto, se puede concretar esta certificación y simultáneamente controlar la integridad, ¿no? En realidad, después vamos a ver que la firma digital cumple con esos tres objetivos: control de integridad, certificación de origen y evitar el repudio. Lo único que no hace la firma digital es asegurar la confidencialidad. Pero bueno, estos son detalles que vamos a ir desglosando poco a poco. Si nosotros si quisiéramos sintetizar lo que hemos visto hasta este momento, vemos que el mecanismo de firma, que es lo más avanzado que hemos tratado acá hasta este momento, cumple
con el rol de la autenticación, certificación de origen, con el control de integridad y con evitar el repudio, ¿no? Eso es lo que hace la firma, como está marcado ahí. Y por el otro lado, el cifrado, ya que el cifrado no se puede, digamos, integrar dentro de una firma digital. De alguna manera, la firma digital va por un lado y el cifrado, o todo lo que se refiere a confidencialidad, va por otro carril. Y esto es un poco lo que es la seguridad. Muy bien. Después, en cada uno de estos apartados siempre agregué unos cuestionarios que de alguna manera permiten hacer una autoevaluación, o sea, cada uno se puede autoevaluar si está en condiciones de responder esto. Vamos a hacer un barrido rápido de preguntas y respuestas. Por ejemplo, 1. ¿Qué diferencia hay entre criptología y criptografía? Bueno, la diferencia es que la criptología abarca a la criptografía, pero también abarca al criptoanálisis y en forma secundaria o subsidiaria a la esteganografía. Pero la esteganografía no forma parte del cuerpo científico de la criptología. La pregunta 2 nos habla de señalar los 4 objetivos de la criptografía y explicar brevemente en qué consiste. Entonces, repetimos esto. Disculpen si es un poco redundante, pero viene bien decirlo. Los 4 objetivos de la criptografía son la confidencialidad, la integridad, la certificación de origen y el no repudio, ¿no? Bueno, más o menos hemos hablado acerca de cuáles son las características de cada uno de ellos. Vamos a la pregunta 3. Discuta la veracidad de lo que se afirma acá. Estandarizar públicamente un método esteganográfico no afecta a la seguridad de las comunicaciones cifradas. Bueno, si nosotros pensamos que la esteganografía basa la seguridad en ocultar el método, es obvio que si nosotros estandarizaríamos ese método, se pierde toda la seguridad, ¿no? O sea que evidentemente lo único que no puede hacer la esteganografía es estandarizarse. ¿Sí? Aunque existen, digamos, reglas prácticas o empíricas, podríamos decir, porque no están basadas en métodos científicos, pero bueno, hay métodos empíricos que se permiten conocer, pero no se estandarizan por ese motivo, ¿no? O sea que esto queda fuera. La pregunta 4 habla del principio de Kerckhoff, del cual hemos hablado, que lo que dice que la seguridad de un método criptográfico específicamente referido a la confidencialidad no tiene que estar basada en ocultar el método, ¿eh? O sea que acá prácticamente Kerckhoff le pone el límite a la esteganografía. La esteganografía queda afuera simplemente porque no cumple con este principio de Kerckhoff. 5. Señale las 3 componentes principales de un sistema cifrado, ¿no? Bueno, un sistema de cifrado, básicamente lo que tiene es, en general, tenemos un emisor, alguien que genera la información, un método en el medio que después vamos a ver que se llama la primitiva correspondiente y la clave, ¿no? Bueno, por supuesto que hay claves que son públicas y claves privadas, si es un método de criptografía simétrica, pero también hay métodos 100% privados, que son justamente los métodos simétricos, de los cuales también vamos a hablar. 6.
¿qué aspectos de la criptografía cubre el cifrado y la firma digital? Bueno, el cifrado evidentemente cubre solamente lo referido a la confidencialidad. Y la firma digital cubre los otros tres, ¿no es cierto? Una firma digital cubre control de integridad, certificación de origen y no repudio. 7. Señala el motivo por el cual una firma digital no preserva la confidencialidad del contenido. Bueno, esto es un poquito más avanzado, tal vez, porque esto se refiere a que en la firma digital interviene la clave privada. Y esa clave privada, de alguna manera, es neutralizada por el uso de una clave pública. Pero si la clave es pública y si la conoce todo el mundo, evidentemente cualquiera está, está habilitado a abrir la información que ha transformado la clave privada. Por lo tanto, la firma digital no puede asegurar per se la confidencialidad del contenido. 8. Los protocolos criptográficos se estandarizan de forma precisa y detallada. Bueno, ¿por qué no se estandarizan las técnicas criptoanalíticas? Bueno, las técnicas criptoanalíticas no están estandarizadas, a pesar de aplicar métodos científicos en ellas, simplemente porque hay una multitud de técnicas que se utilizan y que son absolutamente específicas a los métodos que se están atacando. ¿No es cierto? Hay métodos puramente matemáticos en los cuales uno ataca a primitivas que han empleado esas técnicas matemáticas, y hay otros métodos 100% físicos, como los que ocurren en los ataques de canal lateral, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay tantas técnicas criptoanalíticas como métodos conocidos, conocidos dentro de la criptografía. O sea que acá no hay una necesidad de generar una estandarización, ya que las técnicas se adaptan de alguna manera a cada uno de los cuerpos que se están atacando. Muy bien. Después la 9, a su criterio, porque es necesario la estandarización de los protocolos criptográficos. Bueno, esto repite un poquito lo que vimos antes. Hay que estandarizar en lo posible, dentro de lo posible, los protocolos criptográficos, ya que se dan a conocer, tienen que ser públicos, ¿no es cierto? Evitemos la seguridad por oscuridad, pero evidentemente aquellas técnicas más o menos artísticas que utiliza la esteganografía, evidentemente no se pueden estandarizar porque se pierde la seguridad. Y por último, la pregunta, esta es interesante: ¿ocultar las claves de cifrado es generar seguridad por oscuridad? Bueno, la respuesta es claramente por la negativa. O sea, ocultar las claves de cifrado es una necesidad en general, si se trata de claves secretas, ¿no es cierto? Si fuesen claves públicas, no. Pero si son claves secretas, evidentemente el ocultamiento no genera seguridad por oscuridad, genera simplemente seguridad. O sea, la oscuridad siempre está referida a los métodos. O sea, cuando uno da a conocer un método, ahí aparece el tema de la oscuridad, ¿no? O sea, bueno, esto es un poquitito el resumen de todo lo que hemos visto, y acá avanzamos directamente a preguntas que ustedes quieran hacer. Ya estamos promediando en nuestra primer clase, así que quedo abierto a cualquier cuestión. Quién sabe, ahora no aparecen muchas cuestiones, ¿no? Pero a medida que avancemos con las clases van a surgir cosas seguramente.
Igualmente, si alguien quiere formular alguna consulta, quedo atento. Bueno, parece que acá tenemos las dos posibilidades clásicas, ¿no es cierto? O se entendió todo o no se entendió nada. Ya, se entendió, se entendió. Yo tengo una observación, Pedro. Sí, adelante, por favor. Bueno, el hecho de que digamos que los métodos sean públicos y conocidos es indispensable, por ejemplo, para el comercio electrónico. O sea, si nosotros queremos hacer un contrato con una fábrica en China y vamos a utilizar las técnicas normales de comercio electrónico, o sea, con firma digital, etcétera, es obvio que los chinos y nosotros tenemos que tener el mismo método, porque si no, no nos entendemos. ¿Está claro? O sea, Seguro. para el mundo civil todo eso es cierto, no para el militar. En las aplicaciones militares se oculta totalmente también los algoritmos utilizados. O sea, la seguridad por oscuridad forma parte de lo que hacen los militares normalmente. ¿Sí? De hecho, sí. Digo, para ponerlo bien en claro, lo que estamos haciendo en Crypto.com, vos sabés, Pedro, bueno, desde el primer día el planteo militar fue que no querían que más de 3 o 4 personas conozcan realmente cómo funciona. Porque ese es el requerimiento. Así que, digamos, separemos mundo civil de mundo militar o mundo diplomático también, ¿no? También les cabe lo mismo. O sea, las necesidades que tienen, por ejemplo, la Cancillería de comunicar sus embajadas y sus consulados en forma confidencial, también implica que tienen que usar métodos que no sean conocidos por una potencia extranjera. Ese es el comentario nada más. Sí, perfecto. Exacto, sí, por eso acá, digamos, todo lo que se refiere al mundo diplomático y al mundo militar, tiene reglas especiales, ¿no es cierto? Ahí normalmente uno tiene más cuidado en abrir la información, incluso aquella información que podría ser pública. Uno trata de mantenerla de manera de dificultar los ataques. Sí, correcto. Está muy bien esta aclaración de Hugo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Hablen con total libertad, ¿eh? Acepto todo, incluso insultos, así que no se hagan problema, ustedes tiren nomás. Yo no sé si estoy avanzando, perdón, ¿no? Perdón, alguien estaba hablando, Ivo. Yo iba a preguntar sí. ¿Cómo funcionan las funciones de hashing? Siempre para una misma entrada, genera siempre la misma salida. Sí, son deterministas, sí, está buena la pregunta. Los hashing son deterministas, pero después vamos a ver, a medida que profundicemos un poco, que existen lo que llamamos colisiones, o sea, la posibilidad que distintas entradas conduzcan a la misma salida. O sea que, vamos a decir, si hablamos en términos de funciones, son unívocas, ¿no es cierto? Pero no alcanzan a ser funciones de tipo 1 a 1. Lo cual en general no presenta mucho problema. En general, si las funciones de hashing están bien diseñadas, el espacio, o sea, la posibilidad de esas colisiones que son inevitables por el otro lado, están uniformemente distribuidas en el espacio de hashing. Pero sí, eso está claro. Es una función determinista, o sea que no es estocástica, ¿no es cierto? La diferencia entre determinista y estocástica es que a igual entrada se genera igual salida. Si la salida fuese estocástica, entonces podría haber una salida múltiple. Y eso dificultaría, lógicamente, el reconocimiento del control de integridad, ¿no es cierto? Porque no sabemos si se modificó el hashing porque
dio una salida diferente o porque realmente hubo un cambio en la información de entrada, ¿no? Ese es el motivo por el cual tienen que ser deterministas. Claro, gracias. No, está bien. Bueno, yo les aprovecho para comentar, yo les pasé una bibliografía, un conjunto de libros, para aquellos que tienen, digamos, algunos conocimientos de lo que es el inglés a nivel técnico, porque acá hace falta una lectocomprensión básica. Una lectocomprensión de inglés técnico generalmente es mucho más sencillo que la del lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, el libro de Paar, que yo les marqué ahí como recomendado, es posiblemente el mejor libro de texto que existe hoy día sobre criptografía. El libro de Stinson es excelente, ahí yo les pasé la tercera edición, pero se quedó un poco en el tiempo, ¿no es cierto? O sea que han habido cambios muy importantes en los últimos tiempos y gran parte de los mismos están incluidos en el libro de Paar. Y después, desde ya, menciono a lo que nosotros conocemos como la Biblia de la criptografía, que es el Tratado de Meneses, ¿no? Ese está ahí puesto, ustedes ahí tienen los capítulos, uno por uno. Es un libro de consulta, ¿eh? No es un libro donde uno puede ir a estudiar en general, simplemente es un libro de consulta. Y bueno, sería interesante que ustedes ojeen un poquito el material para, no para estudiarlo de ya, sino para ir tomando conocimiento de qué es lo que hay en cada una de qué es lo que hay en cada una de esas referencias. Y después, bueno, le pasé otro material, pero lo vamos a ver a medida que surja la necesidad, ¿eh? Yo lo que... Sí, escucho. No, como comentario, el libro de Meneses es una especie de enciclopedia de algoritmos. O sea, si uno quiere hacer algo, computacionalmente hablando, considerando la época, no está todo el universo cubierto, el libro de Meneses tiene las explicaciones esenciales y los algoritmos escritos uno por uno. O sea, no es un libro en general de texto, no es el libro que se usa para estudiar. Digamos, por ejemplo, el libro de Stinson ha sido el libro clásico de las universidades norteamericanas durante muchísimos años. Coincido con Pedro que el libro de Paar está buenísimo en este momento. Hoy estamos conversando justamente que, bueno, es como que reemplaza al Stinson. O sea, el Meneses es un libraco como tener la enciclopedia. Entonces uno dice, bueno, quiero calcular, no sé, algo con una curva elíptica o alguna cosa por el estilo, va al libro de Meneses y va a encontrar el algoritmo. Y tiene una virtud muy grande, y es que en mi experiencia, después de haber programado muchas de esas cosas, todos los algoritmos están bien. Le encontré un único defecto a un algoritmo en el punto de salida, que había una condición que había que modificar. Pero fuera de eso, es un libro muy cuidadosamente redactado, donde todos los métodos que están ahí funcionan. Eso. Sí, coincido totalmente. Bueno, si no quedan, digamos, cuestiones para resolver en lo inmediato, les deseo un buen fin de semana largo, ¿no? Por supuesto, porque tenemos el lunes ahí feriado. Y nos volveremos a ver acá en una semana, ¿eh? Está la cuestión del planteo de horario que hizo Hugo, que quisiera correr el horario de las 14 a las 15. No sé si alguien de los que están acá presentes tiene algún inconveniente especial en que se haga ese cambio. No, ninguno. No. No, Perfecto. creo que no. No, no. Para nada. Perfecto. Entonces, directamente la semana que viene quedamos a las 3 de la tarde, ¿eh? De 3 a 4. Así Genial. que, bueno, muchísimas gracias por prestar atención a esto y bienvenidos al mundo mágico de la criptografía, ¿eh? Donde lo que no es y lo que es parece no serlo, ¿eh? Las dos cosas. Gracias.
Muy bien. Bueno, Nos muchas vemos gracias, Pedro. entonces. Muchas Gracias. gracias, Gracias. Pedro. Muchas gracias. No, ¿por No, qué? muchas gracias. Nos vemos Chao. la semana que viene. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. A ver.